Nosferatu de Robert Eggers es una película sobrevalorada, incapaz de aportar algo diferente a la película original de 1922. Además, su director, a pesar de ser uno de los más destacados de su generación, ha creado una obra demasiado comercial, dejando de lado su esencia como cineasta. Bueno. Estas son algunas de las críticas que ha recibido la nueva versión de Nosferatu, y honestamente no podría estar más en desacuerdo con dichas críticas. Para acabar pronto, a mí esta nueva adaptación me ha parecido bellísima, pero más allá de dar una crítica a esta película, quise hacer este video para hablar precisamente de la discusión que se ha presentado alrededor de dicha película. Así que, en esta ocasión, hablaremos de por qué para mí Nosferatu de Robert Eggers no solo no ha sido una película innecesaria, sino que también ha sido una increíble y auténtica belleza. Bien, para empezar hay que explicar lo básico. Nosferatu es un personaje visto por primera vez en el cine en 1922 de la mano del cineasta alemán Frédéric Murnau, siendo una película muda en blanco y negro considerada como una de las películas más importantes de la historia del cine y también del conocido expresionismo alemán, la cual en aquella época causó gran controversia al ser acusada de plagio por Florence Balcombe, ni más ni menos que la viuda del autor irlandés Bram Stoker, autor de la icónica obra Drácula, publicada por primera vez en 1897. La acusación de plagio surgió porque prácticamente la historia era la misma que Drácula. Nosferatu no solo terminó siendo censurada, sino que además la mayoría de las copias existentes del rodaje fueron destruidas en su momento. Las que no lo fueron terminaron llegando a otros países como Reino Unido y Estados Unidos, y hoy en día puedes ver la película completa en YouTube. Tanto Nosferatu como Drácula han tenido diversas adaptaciones al cine. Nosferatu, por su parte, cuenta con la adaptación alemana de Werner Herzog de 1979 y también con La sombra del vampiro del año 2000, protagonizada por Willem Dafoe. Y por otro lado, Drácula cuenta con un montón de adaptaciones, como la de 1931 con Bela Lugosi, también la versión de 1958 con el gran Christopher Lee, y por supuesto la versión de Francis Ford Coppola de 1992. Y es debido a la gran cantidad de producciones y versiones tanto del icónico personaje de Stoker como de las mismas criaturas inmortales chupasangre que surge la pregunta: ¿realmente era necesaria traer una nueva versión del Conde? Como lo dije anteriormente, este video no es una crítica a la película, pero sí quiero hablar un poco de esta. Nosferatu de Robert Eggers es una película técnicamente impresionante. El nivel de fotografía y de diseño de producción es fantástico. Tanto el elenco como las actuaciones del mismo están bastante bien, y la paleta de colores es maravillosa, transmitiéndonos esta esencia de terror gótico que la novela de Bram Stoker supo construir majestuosamente hace 128 años. Nosferatu no es una película que te provoque sustos al típico estilo de las películas de terror llenas de jumpscares o cascadas de sangre y violencia exageradísima. Sí tiene momentos de estrés y gritos, pero no me parece que desentonen. Esta película es capaz de crear una atmósfera terrorífica a través de las escenografías y de las imágenes, también del diseño estético del mismo conde, al cual no se le logra apreciar con tanta claridad en casi toda la película, y sobre todo tanto la música como el sonido son un par de elementos importantísimos en esa misma atmósfera lúgubre, tétrica y tenebrosa. Esta versión de Nosferatu le hace justicia a la obra de Murnau, la sabe homenajear bastante bien y respeta el material original, incluso creando un conde Orlok diferente al personaje clásico, pero más parecido al príncipe rumano Vlad III, que a final de cuentas fue la principal influencia para la creación del vampiro más famoso de la literatura. No, tú no, el otro. Dicho todo lo anterior, si bien esta versión no es una propuesta que sea superior al material original, sí pienso que es importante mantener los clásicos vigentes, sin importar cuántas versiones ya se hayan hecho anteriormente, y más tomando en cuenta la calidad en particular que esta versión tiene. En un momento en el que la industria del cine se esmera por hacer precuelas, secuelas, recuelas o remakes, reinicios o reboots, hace que esta versión de Nosferatu se sienta como algo distinto, favorable y positivo para la misma industria actual, tomando en cuenta al mismo tiempo que las historias clásicas de monstruos como Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, entre otras, no se han podido adaptar y ser del agrado del nuevo público tan fácilmente.
De hecho, hasta hace no mucho Universal intentó reiniciar su famoso universo cinematográfico de películas de monstruos, que tan solo después del estreno de La Momia con Tom Cruise prácticamente se esfumó. Gracias a esta versión, esta generación sabrá de la existencia del personaje, y tal vez alguien por ahí se interese en profundizar más en las adaptaciones anteriores. Así funciona el cine, así funciona el arte. Así como una generación entera, o sea mi generación, supimos de la existencia del personaje gracias a Bob Esponja, una generación más joven sabrá de Nosferatu gracias a esta versión de Robert Eggers. Y hablando de su director, es entendible la crítica o el cuestionamiento hecho hacia él por hacer una película que claramente tiene un tinte más comercial que el de sus películas anteriores. Robert Eggers ganó mucho prestigio como uno de los mejores directores emergentes gracias precisamente a sus películas más reconocidas como lo son La Bruja y El Faro, ambas películas hechas por la productora independiente A24. Pero obviamente con el prestigio y el renombre también vienen las oportunidades de crecer, y es aquí donde debo decir que la decisión de Eggers de haber hecho una película de un tinte más comercial me parece más un acierto que un error. El cine del director neoyorquino, quien en sus inicios trabajó precisamente en teatro, ganó reconocimiento por hacer un cine muy teatral, muy contemplativo e interpretativo, que no se enfoca tanto en contarnos una historia a través de los diálogos, sino más bien a través de las imágenes, que se esfuerza por contarnos historias de terror que encuentran lo terrorífico no en lo sobrenatural, sino precisamente en las condiciones humanas, y que nos muestran imágenes muy oníricas y abstractas que buscan contarnos algo más que solo lo que apreciamos a primera vista. Y tal vez eso fue lo que le faltó a su visión de Nosferatu, que tampoco me parece que se haya olvidado de hacerlo, simplemente lo hizo de una manera más digerible para una mayor audiencia, lo cual en mi opinión tiene un porqué. Y para esto hay que remitirse a su película anterior, El Hombre del Norte, que fue su primer gran proyecto con un presupuesto superior a los $70 millones, terminó siendo un fracaso en taquilla, al no poder ni recaudar lo que se le invirtió. Y aunque esta adaptación de la leyenda de Hamlet fue bastante bien recibida por la crítica, la opinión del público no fue la mejor. El prestigio y la aclamación de la crítica y del círculo cinéfilo es sumamente difícil de conseguir, pero tal vez es más difícil ser un cineasta aclamado tanto por los conocedores del cine como por el público en general que no es experto pero que sí paga un boleto para ver su película. Ser un director reconocido tanto por propios como por extraños no es nada sencillo, y Nosferatu me parece que puede ser ese gran punto de inflexión para que su director empiece a ganar notoriedad no solo como un director de cine autoral, sino como alguien capaz de crear historias que sean disfrutables para un público más amplio. No es fácil hacer esa transición de un estilo de cine a otro, y ejemplos hay muchos. Directores como David Lynch, o Woody Allen o Paul Thomas Anderson son aclamados dentro de un cine más de nicho, pero sus películas no son tan comerciales. Martin Scorsese, a pesar de haber hecho joyas como Buenos Muchachos, Taxi Driver, El Lobo de Wall Street o Toro Salvaje, también tuvo varios proyectos que, si bien fueron bien recibidos por la crítica, fracasaron en taquilla. Y por el contrario, directores como George Lucas o Steven Spielberg siempre fueron vistos como directores de películas entretenidas pero con poca profundidad. Y de hecho Spielberg ha dedicado la última parte de su carrera a revertir estos comentarios, demostrando que sí puede hacer un cine más profundo. Además, de cualquier forma, las críticas hacia esta versión de Nosferatu hubieran existido sí o sí. Por un lado, si la película es más comercial, la crítica viene por abandonar su esencia o su estilo como cineasta, y si hubiera sido una película más parecida a sus trabajos anteriores, la crítica habría sido por haber hecho una película pretenciosa que además pudo haber sido un fracaso en taquilla como su proyecto anterior, y eso significaría que tal vez ya no confiarían tanto en él para dejarle proyectos grandes. En conclusión, Nosferatu de Robert Eggers no es una película arriesgada. De hecho, su mayor riesgo fue haberla hecho tal y como está. Es una película fantástica con grandiosos elementos que enaltecen el material original, y aunque para algunos no aporta nada nuevo al mismo, sí cumple con mostrarnos una película capaz de entretener, de ser del agrado de una mayor audiencia y sobre todo de venderse bastante bien. Y eso también es parte de hacer cine.